Allá por el siglo V después de Cristo, pueblos bárbaros provenientes del centro europeo acosaban la estabilidad del Imperio Romano. ¿Recuerdan? Sí, sí, claro. Muy bien. Entonces también recuerdan que fueron los bárbaros germanos quienes finalmente en el año 476 entraron y destruyeron a Roma por completo. Bueno, pero estos grandotes germanos no eran un solo pueblo, sino que estaban subdivididos en un sinnúmero de fracciones que siempre luchaban entre sí. Los lombardos, los vándalos, los godos, los visigodos, los borgoñeses, los sajones y especialmente un grupo de pueblos que lograron destacarse entre todos estos: los francos. Estos personajes rústicos, fuertes y muy guerreros venían de tierras cercanas al río Rin en la actual Alemania. Los francos tuvieron una gran ventaja. De su lado nació un hombre que era un líder por naturaleza y que jamás se dejaba vencer. Ese hombre se llamó Clodoveo. ¿Y saben qué? Comenzó a liderar a su pueblo con tan solo 16 años. ¡Ah! ¿Mocoso engreído? ¿Mocoso engreído? ¡Ja! Verás, en el año 481 llegó a ser el primer rey de todos los francos. Y bajo su mando, los francos se extendieron desde su patria, luchando contra todos sus vecinos y conquistando la mayor parte de la antigua provincia romana de la Galia, o sea, la actual Francia, que tomó su nombre de estos fuertes guerreros. Clodoveo gobernó desde la incipiente ciudad de París. Luego se casó con una bella princesa del pueblo de los borgoñeses llamada Clotilda. Pero resulta que Clotilda había abrazado la religión cristiana, cosa que no agradaba mucho a los rústicos francos. Parece que Clotilda le habló y le habló y le habló. Ya, mujer. Sí. Oh, Jesús el Redentor. Clodoveo cedió y finalmente se bautizó cristiano. Este fue un hecho fundamental, ya que a partir de Clodoveo, todos los francos se convirtieron al cristianismo. Y así se fue forjando una relación importantísima entre los reyes y la iglesia, que duraría por siglos. Los caballeros. Los carolingios. Pipino era un duque de origen franco que tenía sus tierras en Soissons, a unos 100 kilómetros de París. Le decían el Breve, ya que, digamos que no contaba con una gran estatura. Este tal Pipino, el Breve, no estaba tan contento con sus escasas tierras. A pesar de su limitada altura, Pipino se sentía suficientemente grande como para convertirse él mismo en rey de los francos. Fue así que inició su plan. Pipino notó que el Papa de Roma, que era el jefe de la iglesia, tenía muchísima influencia sobre todos los cristianos del reino. Entonces mandó ejércitos a Italia para defenderlo de invasores y agresores, permitiéndole crear los estados pontificios, que eran algo así como el reino de la iglesia. En agradecimiento, el Papa Zacarías le dio todo su apoyo, y en el año 754 fue coronado el nuevo rey de todo.
Pipino el Breve fue el padre de Carlo Magno. A diferencia de su padre, él era un hombre alto y robusto. Carlo Magno supo aprovechar la astuta alianza que su padre había entramado con el sumo pontífice de la Iglesia cristiana. Entonces envió nuevos ejércitos a Roma, y estos hicieron aún más extensos y poderosos los territorios gobernados por el Papa. En retribución, el Papa nombró a Carlo Magno Romanorum Ecclesia Protector. Si no lo entendieron, fue algo así como protector de la Iglesia de Roma. Con ese título, el gran rey de los francos se lanzó hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, con el fin de conquistar, subyugar y cristianizar a todos los habitantes del continente europeo. Después de incansables campañas contra los lombardos, los sajones, contra los ávaros, contra los eslavos, contra los godos y contra los visigodos, Carlo Magno había logrado formar un gran imperio. Pero no fue tan solo un gran conquistador. Carlo Magno quiso unificar a todos los señores y aldeas de su imperio en una sola religión y bajo una misma cultura, basando su poder en Feudal. En la Edad Media la vida se caracterizó por una lucha incesante. Los nobles se unían en sólidos ejércitos que se debían lealtad los unos a los otros y a su vez, todos juntos le debían lealtad a su rey. Pero si lo único que hacían era luchar, ¿cómo se mantenían? ¿De dónde salían sus riquezas? Muy buena pregunta, Pipo. Para que los nobles tuvieran caballos, armaduras, espadas, capas y comida, los campesinos de cada feudo debían trabajar sin descanso. Ellos producían todos los alimentos que comían sus señores, y lo que sobraba también era tomado por estos señores para intercambiarlo por todo aquello que necesitaban en sus campañas militares. ¡Wow! Algo así como lo que tengo es mío, lo que sobra es mío, lo que no tengo es mío y lo tuyo también es mío. La sociedad feudal funcionaba como una gran rueda. Sobre ella se apoyaban tres grandes grupos que nunca se mezclaban entre sí. Aquellos que se dedicaban a luchar eran los nobles caballeros. Aquellos que se dedicaban a rezar eran los monjes del clero. Y aquellos que se dedicaban a trabajar la tierra eran los campesinos. Cada grupo dependía del otro. Si los campesinos no eran defendidos por los nobles, no podrían cultivar la tierra. Y si los nobles y la iglesia no tenían que comer, ¿cómo iban a pelear y a rezar? Estos tres órdenes eran muy rígidos y nadie podía moverse de uno hacia el otro. La organización feudal duró en Europa unos 1000 años.
La alianza entre Carlomagno y el Papa fue cosa seria. El rey mandó a construir muchísimas iglesias y monasterios a lo largo y a lo ancho de su imperio. Al comienzo, las iglesias románicas se caracterizaban por sus grandes bóvedas oscuras y frías, donde reinaba un clima apagado, que acentuaba el espíritu místico religioso. Pero también eran así porque los arquitectos de esa época no dominaban sofisticadas técnicas de construcción, y su prioridad era evitar que todo se desmoronara. Varios siglos más tarde, allá por el año 1100 después de Cristo, un nuevo estilo comenzó a adueñarse de las catedrales de Europa. Es que los arquitectos comenzaron a diseñar iglesias con ventanas mucho más grandes, adornadas con vidrios de colores que representaban escenas de la vida de Cristo y que lograban un ambiente de gran luminosidad. Estas fueron llamadas catedrales góticas. El mayor milagro de las catedrales góticas era el uso de vigas de arco que desplazaban el peso hacia los costados. Sus enormes y luminosas bóvedas lograban sostenerse sobre columnas muy delgadas, generando grandes elevaciones en un espacio etéreo. El cambio del estilo románico al estilo gótico reflejó un cambio en la mentalidad medieval. Mientras que el románico se apegaba a la tierra, el gótico se elevó hacia el cielo, con sus altas e interminables torres que se elevaban para estar más cerca de Dios. Algunos la consideran la Biblia más bella del mundo. Se trata de la Biblia carolingia, un manuscrito de 1200 años que por primera vez se muestra en público.